Demet Özdemir ha dejado a todos con la boca abierta. ¿El motivo? Lo que ha hecho con el recuerdo de su ex Can Yaman, nadie se lo esperaba. Prepárense para el salseo del bueno porque esto es fuerte. A ver, todos sabemos que Demet y Can tuvieron su momento. Una relación que enamoró a medio mundo, esas miradas en el set, los rumores, eran la pareja del momento. Pero como todos los buenos dramas turcos tuvo su final y un poco agridulce si somos sinceros. Tiempo después de la ruptura, pensábamos que el tema estaba cerrado, olvidado. Que cada uno seguiría su camino con sus nuevos proyectos, sus nuevas vidas. Y sí lo han hecho, pero resulta que Demet ha reabierto la caja de Pandora de una forma que, ¡ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Pues miren, se filtraron unas fotos, unas imágenes de unas cajas llenas de cosas. Y no eran cualquier cosas, amigos. Eran objetos, recuerdos, detallitos que ella guardaba de su etapa con Can Yaman. Y lo más loco de todo es lo que ha decidido hacer con ellos. No los ha tirado a la basura, no los ha donado, tampoco los ha escondido en el trastero para no verlos más. Demet ha decidido venderlos. Sí, han oído bien. Ha puesto a la venta en una especie de mercadillo online, o quizás a través de contactos, algunos objetos que pertenecieron a su época con Can. Me refiero a cositas que uno guarda con cariño, ¿no? Algo así como un regalo que le hizo él, quizás una prenda que usaba, o algo que compraron juntos. Y claro, esto ha soliviantado a las redes sociales como un huracán. Para ser honestos, la primera reacción es un poco de shock. ¿Vender los recuerdos de una expareja? Es inesperado, por decirlo suavemente. Uno pensaría que esos objetos tendrían un valor sentimental, que serían tesoros personales. Pero ella ha decidido monetizarlos. Y eso nos lleva a preguntarnos ¿por qué? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, quizás, está intentando cerrar definitivamente esa etapa de su vida de una forma muy literal. Tal vez es una manera de decir, esto ya es parte del pasado, de mi historia, y ahora le voy a dar una nueva vida, o simplemente quiero que se vayan para dar paso a cosas nuevas. A lo mejor no quiere tener esas cosas rondando por casa, recordándole momentos que ya no son. Pero claro, también hay otra lectura. Muchos dicen que esto es una estrategia. Una forma de generar ruido, de volver a estar en boca de todos. Y no les falta razón, porque el menudo revuelo ha causado. Cada vez que Demet hace algo por pequeño que sea, las miradas se dirigen hacia ella, y si encima está relacionado con Can, el impacto es doble. A ver, seamos claros. Ella no ha dicho nada oficialmente sobre por qué lo ha hecho. Son especulaciones, salseo puro y duro. Pero piensen en esto, ¿creéis que realmente necesita vender esas cosas para ganar dinero? Ella es Demet Özdemir, una de las actrices más famosas de Turquía. No creo que sea una cuestión de necesidad económica. Entonces, ¿qué es? ¿Una limpieza emocional radical? ¿Una forma de recuperar el control de su pasado? ¿O simplemente una jugada para mantenerse en el candelero? Lo que está claro es que ha sido una movida audaz, algo que nadie se esperaba de ella. Imagínense la escena, alguien comprando un objeto que perteneció a la relación de Demet Özdemir y Can Yaman. Vaya historia para contar. Por un lado, entiendo que pueda ser un gesto liberador para ella. Dejar ir el pasado de verdad, no solo en la mente sino también en lo material. Por otro lado, es un poco frío, ¿no os parece? ¿No hay un punto en el que esos objetos dejan de ser cosas, y se convierten en fragmentos de una vida compartida? Lo que sí estoy segura es que esto va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Ya ven cómo son las redes, todo se amplifica. Y más cuando se trata de parejas que han despertado tanta pasión y tanta envidia a partes iguales. Bueno, y ahora la pregunta del millón para vosotros. ¿Qué pensáis de esta decisión de Demet Özdemir? ¿Creéis que ha sido un gesto valiente para pasar página, o pensáis que es una manera un poco extraña de lidiar con el pasado? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que tengo muchísima curiosidad por saber qué pensáis.